Hola, bienvenidos a Dialécticas en el Éter, espacio para la reflexión humanística mediante el juego enriquecedor de las perspectivas múltiples. En el Éter, nada humano es ajeno. Con Mike Apapacho y Carlos Umbral. Querido Carlos, comenzamos con palabras de poder. Muy bien, acá, Mike improvisando con los sonidos. Como que te faltó aire. Algo es el aire contaminado de la ciudad. Llegamos corriendo. Esta ciudad que posiblemente se hunda en una década, es lo que dicen. ¿En una década? Va a quedar inundada, dicen algunos eruditos técnicos. Hay que apurarnos entonces. Hay que apurarnos. Rezarle a Tlaloc. Hacer ofrendas a Tlaloc y a los Tlaloc. Matar unas 2 que 3 personas. O por lo menos gallinas. Muy bien. Palabras de poder. Palabras de poder. Pero los dioses, compadeciéndose del género humano, nacido para la miseria y el trabajo, han establecido para los hombres festivales sagrados, periódicos, para alivio de sus fatigas, y les han dado como compañeros en esas fiestas a las musas y a Apolo, que las preside, y a Dionisos, para que, nutriéndose del trato festivo con los dioses, mantengan la rectitud y sean justos con sus semejantes. Platón, en uno de sus diálogos, el de las leyes, aproximadamente hace 2500 años. Amigo trascendido. Wow. Pues compareciéndose con el género humano, pues qué buena onda de los dioses. Que les hagan fiesta para que descansen. Y seguir con las labores del día. ¿Qué tenemos para hoy, Mike Apapacho? Pues tenemos una serie de 7 programas donde vamos a estar hablando de los 7 pecados y 7 virtudes. Un tema igual extenso, interesante, profundo, que tiene muchas dimensiones. Y el día de hoy pues comenzamos con pereza versus diligencia, como este primer pecado, con su virtud. ¿Qué te parece comenzar con? Voy a hacer nada más un recorrido rápido sobre algunos puntos importantes como base para partida del programa anterior, en el que se hablaba de santos y pecadores. Ahí hablábamos de que había 2 categorías, al menos, o las que nos interesaban, de la razón pragmática, que era el bien y el mal. Pero también había 2 categorías para lo que es las categorías del proceso espiritual, que es la santidad y el pecado. La santidad era algo, o es algo incidental, y tiene que ver con el perfeccionamiento, o sea, la disciplina. Y el pecado se consideraba accidental y era una especie de tropiezo. Entonces, ya con base en esto, podemos irnos a estos pecados y sus, digamos, sus contras, que son las virtudes celestiales. El sistema moral judeocristiano, Mike Apapacho, prescribe comportamientos deseables. Esos vienen a ser las virtudes celestiales. Pero también describe comportamientos indeseables. En este caso, los pecados capitales. ¿Y por qué se les llama pecados capitales? Pues hasta donde yo conozco y investigué, ya ves que nos encanta investigar, viene de una palabra que es capital, que deriva del sustantivo cabeza y que designa como es obvio, a la parte superior del cuerpo humano o directiva de un animal. Entonces se aplica metafóricamente a todo lo que es principio de algo. Entonces estos 7 pecados capitales se les nombra capitales porque son cabeza o dan pie a otros defectos, a otros pecados. Igual inicialmente, por ejemplo, Santo Tomás o el primer papa, que es San Gregorio Magno, fueron personas que pues fueron resumiendo
fueron haciendo de una lista de pecados, defectos más grandes, para resumirlos en estos 7, que son estos 7 pecados capitales, cabeza y base de otros defectos o de otros pecados. Muy bien. Como dices, en efecto, digamos el sustantivo caput, que es cabeza, sí, son pecados troncales que dan lugar a derivaciones de comportamientos indeseables, pero también coquetean un poco, aunque ya tenemos entendido que el pecado viene a ser un tropiezo, un accidente, también coquetean con el hecho de que muchos de estos pecados, se originan en el intelecto. Obviamente tienen un reflejo en el comportamiento, en el cuerpo y todo eso. Pero entonces es una falla moral que viene del intelecto. O sea, por una parte pecado dice que es tropiezo, pero por otra parte el hecho de que sea capital o de la cabeza nos sugiere que son decisiones. Eso es lo que vamos a intentar averiguar el día de hoy. Sí, aunque ahí yo lo vería por otro lado, diferente, porque relaciono más a los pecados con la falta de conciencia y a las virtudes con la conciencia. O también son términos diferentes hablar de la cabeza como algo racional, que te lleva incluso, por ejemplo, poniendo el ejemplo de alguien que comete muchos pecados, quizá un asesino serial o un narco, pues pasa por muchos, ¿no? Pero tiene que ser una persona muy inteligente para no ser atrapada. O sin escrúpulos, seguir también. A veces no es necesariamente una astucia, sino simplemente no tener límites. Sin conciencia. Al menos moral. Hay que precisar algo y tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Pusimos como título pereza contra diligencia entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque finalmente la pereza es una simplificación de un pecado más complejo que es la asedia, y de la cual vamos a hablar también. O sea, estamos hablando de la pereza, pero la pereza está inmersa en un pecado mucho más grande que es la asedia. Adelante, ibas a comentar algo sobre... Sí, como lo comentaba, que relacionando mucho a los pecados como una parte de inconsciencia, y a las virtudes como esta conciencia, este trabajo de hacer consciente lo que estoy haciendo, y sobre todo los resultados de mi comportamiento a un nivel personal o a un nivel social, qué impacto tiene lo que estoy haciendo a mi cuerpo, a mi persona y a la sociedad o a las personas que nos rodean. Podemos ahí relacionar tanto la parte de los pecados y las virtudes, que también en el programa anterior de Santos y Pecadores hablábamos de esta parte del bien y el mal, y que bueno para quién y según quién, y malo para quién. Entonces también ahí estamos hablando de que cada cultura, cada persona, cada grupo, en su momento histórico, en su contexto, pues es bueno. Depende, ahora sí que desde el enfoque donde se observe, ¿no? Es una cuestión depende la perspectiva donde se está observando, si es algo bueno o malo para la sociedad. Muy bien. Se mencionó la palabra asedia. La asedia viene de akedeia, que es una palabra griega, y lo que significa es sin cuidado, sin prescripción, sin preocupaciones, de manera indolente. Es una desafección existencial que niega y rechaza el valor del esfuerzo y la trascendencia. Es decir, paraliza la voluntad. Eso viene a ser la asedia. Por eso la pereza cabe perfectamente dentro de la asedia, porque es una parálisis de la voluntad y la energía, ¿no? Pero la asedia en sí es más amplia. ¿Qué te parece esto en relación con lo que tú has practicado? Es buena precisión, porque como hablábamos como pecado capital, pues puede tener varias manifestaciones. Entonces, como pereza, pues es como lo conocemos entre los pecados capitales. Pero
por ejemplo, una persona que simplemente está en una parte de descanso, ¿no? Quizás no es considerado como pereza, y si el descanso pues obviamente se extiende, quizás esto estaría rozando esta parte de la pereza o de la asedia, como la pereza, una falta de motivación o una forma de evadir responsabilidades, o incluso se le puede relacionar como una resistencia a la adaptación, ya sea el descanso, la pereza o la asedia. ¿Tú piensas que la procrastinación tendría que ver con esto, con la asedia, con la pereza? ¿Qué opinas de la procrastinación? Sí, es buen ejemplo de lo que decimos, cómo se puede manifestar en diferentes, y también es un concepto relativamente nuevo, la procrastinización, y quizá está asociado pues a algo contemporáneo, de repente es muy usual que una persona entre más actividades tiene, pues más productivo es. Entre menos actividades tiene o menos cosas ha programado, pues tiende a la pereza, ¿no? A la flojera, a la asedia. Y dentro de eso, pues una persona que está posponiendo actividades que sabe que tiene que hacer y no las hace, perfectamente, actualmente se puede manejar como una manifestación de la pereza. Y es muy fácil caer en la procrastinación. Más bien lo extraordinario es lo opuesto. Es decir, romper la procrastinación en todo momento. Fíjate, Maika Papacho, que hace 1600 años, entre 1600 años y 1500 años, y al menos uno de los llamados padres del desierto egipcio, forja el concepto de asedia y la asocia a lo que se le llama el demonio meridiano o el demonio del mediodía. ¿Por qué? Porque él decía que más o menos a las 12 del día, cuando el sol está en el cenit, se generaba la mayor pereza y la mayor asedia en los monjes y en los sacerdotes y en todos estos personajes ascéticos que estaban orando, ayunando, haciendo sus ejercicios espirituales, que a esa hora, a las 12 del día, se les quitaban las ganas y preferían irse a la sombra y hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué te parece eso? Pues qué chistoso, qué particular. También dentro, ahorita que mencionas a esta parte de, como de, relacionamos mucho a los pecados movidos por el mal, por demonios o por entidades. Y también hay una corriente dentro de la demonología que a cada uno de los pecados capitales le pone un demonio, que puede ser un príncipe, puede ser una potestad, o sea, hay diferentes rangos dentro de los demonios. Y es muy chistoso por lo que comentas, al pecado de la pereza le asocian un demonio que se llama Belfejor o Belfejor, que es uno de los 7 demonios del infierno. Pero me llama la atención que también, así como está asociado, es como un demonio que te va a tentar, ¿no? Te va a estar hablando al oído así de, no hagas esto, déjalo para mañana, ¿por qué tú descansa? O sea, te está tocando, ¿no? Te está perturbando, tentando. Pero ese mismo demonio, Belfejor, también puede instaurar como información en personas que están así, echando la hueva y de repente tienen una idea genial y se convierte en un descubrimiento, pues incluso bueno para la humanidad. Pero según este demonio Belfejor y según la demonología, es para mal, porque al instaurar ese nuevo conocimiento va a generar una rebelión, va a generar un caos social, y también a esa persona puede que la haga millonaria, o de repente con su descubrimiento va a crecer económicamente y va a hacer puerta a otros vicios, a otros defectos derivados del crecimiento económico por su descubrimiento. Entonces, y también sabemos que dentro de varios descubrimientos, quizás no a científicos que han hecho descubrimientos, aportes para la humanidad, no como alguien que está en un estado de pereza,
pero sí en un estado contemplativo, o sea, están como quietos observando, ¿no? Como Newton, supuestamente cuando ve que se cae la manzana y de ahí pues está descansando. Claro. Y muchos experimentos están relacionados a accidentes derivados de alguien que a lo mejor está en un estado de pereza y que da pie a crear algo. O sea, también es un estado interesante el de la pereza, relacionado como el descanso o la contemplación. Muy bien. Vamos a caracterizar la asedia, si te parece. Entonces, en primer lugar, no es solamente pereza o flojera. La asedia es el desinterés espiritual, que es un cansancio de la vida religiosa o la vida dedicada en el orar, el estudiar o el meditar. O sea, se hartan de eso. La apatía existencial, y esto sí tiene más que ver con el mundo contemporáneo, porque cada vez es algo que se va extendiendo socialmente, la apatía existencial. Cuestiona el valor del trabajo o considera que todo esfuerzo en esta vida es vano. Luego viene la inquietud o volubilidad, es decir, la inconstancia del lugar, de ocupación, el hastío y el desenfoque. La angustia y melancolía, es decir, la tristeza y el no tener motivación. Y por último, el desapego y la soledad. O sea, todo eso está dentro de la asedia, ¿eh? Desapego y soledad como una oposición al amor y la caridad. Aísla al individuo de Dios y sus semejantes. Tiene una perspectiva individualista. Esto es muy importante porque cuando veamos al opuesto, al supuesto en oposición, que es la diligencia, vamos a ver cómo tiene una repercusión en el mundo contemporáneo. Entonces, ¿qué opinas de estas caracterizaciones o esta caracterización que está dentro de lo que es la asedia? Asedia. Pues es una palabra, un término que no usamos mucho, no es muy conocido. Yo lo he escuchado pocas veces, pero sí hace más global el estado. Entonces, como bien lo mencionas, ya no solo está viendo con una falta de motivación, sino un abandono físico, espiritual, dejar a un lado, en este caso, las responsabilidades, sobre todo espirituales, una falta de esfuerzo, una falta de superación. Entonces es algo mucho más extendido y nos acerca más a entender pues este pecado capital. Y dentro de esto también me gustaría señalar, ya también para pasar a la parte positiva, ¿no? a la diligencia, que tanto los 7 pecados capitales como sus virtudes, como lo decía Santo Tomás, es muy común estar más cercano a los pecados, y para erradicarlos o para trabajarlos, ahí es donde solo se trabaja a través de su contraparte, que en este caso sería la diligencia. Entonces, prácticamente son formas de ser de todo ser humano que están desde nuestro nacimiento. Dice Santo Tomás que sin ellos no podríamos haber evolucionado, y trabajando su contraparte es la manera en cómo logramos esta superación. Entonces estaríamos hablando, como lo hablamos desde santos y pecadores, de esta dualidad de positivo-negativo y como opuestos complementarios. Entonces también llegaríamos a esa conclusión. Entonces, si el accidente es la asedia o la pereza, el incidente o el ejercicio o la disciplina vendría a ser la diligencia. El Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, el escolástico, ¿no? Él decía que el pilar de la vida virtuosa era la diligencia y tenía que ver con la ética laboral. Este término ahorita lo vamos a retomar ya para el cierre del ética programa. Laboral. Voy a caracterizar la diligencia, si te parece bien. Dice, laboriosidad con propósito, no nada más laboriosidad, porque eso es algo que también está pasando en el mundo moderno, en donde hay laboriosidad, pero como que no hay un sentido del propósito, salvo enriquecerse, ¿no? La conciencia de un objetivo valioso, eso es la diligencia, laboriosidad con propósito. Amor y atención, amor por la tarea y por sus frutos. Perseverancia y constancia, persistir en el esfuerzo a pesar de las dificultades. Integridad y excelencia,
proceso de perfeccionamiento tanto de la obra como del ejecutante. Es muy importante. Y el cuidado por el otro. Es decir, si lo que es la asedia tiene un enfoque individualista que te aísla, la otra tiene una perspectiva comunitarista. Es decir, tiende más a altruista. Las relaciones sociales, ¿no? A establecer vínculos saludables, por así decirlo, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, y dentro de la diligencia también, esta responsabilidad es como un trabajo mayor con la persona, o sea, con tu propia persona, desde autocontrol, disciplina, en este caso no posponer responsabilidades que tienes, y en la parte de una mayor conciencia, como de, en este caso sería como un ser humano depende de los demás, hay una interdependencia. Entonces, por lo tanto, esta laboriosidad, esta acción, esta proactividad, en últimas consecuencias es un beneficio también propio, porque tiene la conciencia de que esto que yo voy a hacer, aunque lo dé hacia los demás, va a tener un beneficio para mí y viceversa, ¿no? Muy bien. Fíjate, Maika Papacho, que un amigo trascendido, que es Max Weber, 1864, 1920, aproximadamente a sus 40 años, publica un libro que se titula La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber fue un sociólogo, economista, jurista, filósofo e historiador alemán. Pero hay que entender muy bien la fecha, porque eso da pie también al mundo moderno, al menos el análisis que él hace. Él dice que el protestantismo, que más o menos se da hace 500 años en Europa, ese movimiento político-religioso, incitado principalmente por Martín Lutero, Juan Calvino, contra la Iglesia Católica Romana, promulgaba una ética del trabajo y el ascetismo. Fíjate bien. O sea, trabajo y ascetismo. Una ética del trabajo riguroso y el ascetismo. Una vida austera y una reinversión de los beneficios. Es decir, él ubica el surgimiento del capitalismo moderno, porque luego algún día vamos a hablar del capitalismo y su extensión actual, que es el capitalismo salvaje. Él dice que uno de los pilares radica en el protestantismo europeo. Wow. Entonces, por esta ética, o sea, de cómo lleva a la superproducción disciplinada y todo eso, ¿no? Sí. Que también es un extremo, pues, ¿no? Es decir, la diligencia en extremo también es un vicio, vicio moderno, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esto? Sí, y ahí me gusta poner de ejemplo de lo que acabas de decir, por ejemplo, la parte de altruismo, a varias organizaciones gubernamentales, ONGs, que mucha gente es usada, manipulada, porque es gente que quiere ser laboriosa, ¿no? Quiere hacer algo por los demás. Así es. Pero no lo ha hecho por sí misma, entonces no hay un trabajo personal. Entonces se terminan siendo personas manipuladas. Entregadas, se entregan voluntariamente. Para lograr objetivos, pero del dueño de cierta organización o fundación o empresa, ¿no? Objetivos ocultos. Entonces, pues sí, ahí es importante ver que la diligencia pues también se puede convertir en todo lo contrario, en algo que no te esté aportando un desarrollo, un crecimiento, y sino que esté siendo manipulado, esa laboriosidad, esa proactividad sea manipulada por algo. Igual de la misma manera es lo que estamos viendo, también los pecados te pueden llevar, por ejemplo, la pereza, pues te puede llevar en un momento de eureka, ¿no? Que descubrí, observé algo por estar echando la hueva. Como una de las últimas reflexiones, pero ya aplicadas al mundo contemporáneo, hay que reflexionar en algún otro momento, pero dejémoslo ahorita para este programa, esta reflexión sobre la diferencia entre los países católicos y protestantes. Este asunto, estas diferencias económicas radicales, que vamos a ver en países latinos, por ejemplo, o en países nórdicos. No porque todo sea blanco y negro, pero es muy curioso que los recursos naturales se encuentren en el centro sur global, que es un concepto, y la riqueza en el norte ideológico. Entonces, el mundo estaría separado en un protestantismo capitalista, por así decirlo, o en un catolicismo de recursos naturales.
insisto, no es blanco ni negro, pero esto nos da pie, o sea, el hablar de la pereza, la asedia versus la diligencia, hablar ciertas divisiones importantes del mundo contemporáneo. ¿Qué opinas? Y bueno, pues se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Pero bueno, regresamos para el siguiente programa. Seguimos hablando de 7 pecados y 7 virtudes.